Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bueno, aquí estamos viendo un libro muy interesante de Juan Claudio Sanajua, Poder Global, Religión y Religión Universal. No estoy muy de acuerdo en todo, voy a especificarlo, ¿no? No estoy de acuerdo en todo, hay muy buenos aportes en contra de la religión universal. Se evade algunos conceptos como ecumenismo, ¿no? Que por supuesto este libro ha sido escrito eh, bueno, ha sido escrito a partir, entendiendo la realidad de la Iglesia Católica, ¿no? Que tiene muy buenos aportes, por supuesto. Entonces, de alguna otra forma no estoy de acuerdo que se tome en cuenta o se maneje el concepto, no se maneja, de ecumenismo, que en el lado del pensamiento cristiano, doctrina cristiana, sí se maneja, por supuesto, ¿no? Religión universal y todo, como más que todo viéndolo el punto de vista escatológico, ¿no? Pero sin embargo tiene muy buenos aportes y de alguna otra forma también nos damos cuenta que en la misma iglesia católica no están muchos, pero muchos no están de acuerdo que existe una religión universal, ¿no? Entonces eso es muy importante. Poder global, religión universal, el proyecto del poder global y la reingeniería social, bueno, son, está en PDF, lo pueden también descargar y les animo a que lo lean todo, se hace muy buen análisis, pero insisto, no se toman muy en cuenta el término ecumenismo, ¿no? Bueno, no se hace un análisis en el sentido de la eh, de esa construcción um, ética que se quiere manejar a nivel universal, de alguna u otra forma. En ese sentido lo digo, ¿no? Pero por lo demás y algunas cosas, hay cosas muy acertadas, haciendo el análisis y viendo, o sea, viendo, refiriéndome a este libro, que no todos los católicos están de acuerdo con una religión universal. Indistintamente, si bien no usan la palabra ecumenismo, pero sí usan el término religión universal y por supuesto que el autor Juan Claudio Sanahúja está, bueno, no está de acuerdo con la religión universal, pero por supuesto. Entonces es muy importante analizarlo también. Bueno, en el libro podrás encontrar los nuevos paradigmas éticos, el paradigma del utilitarismo sentimental mayoritario, el nuevo paradigma de la salud, el paradigma de la reinterpretación de los derechos humanos, que es muy interesante también analizarlo. No, voy a dar algunas partes del libro que me han parecido muy, pero muy importantes. Los nuevos paradigmas religiosos, dice, para concretar sin resistencia esta gran subversión contra el orden natural, el nuevo orden crea otro paradigma, el de la nueva religión universal o los nuevos principios éticos universales, para asegurar el desarrollo sustentable o sostenible de la humanidad. Esto completa el panorama de la colonización de conciencias. Muy claro, ¿no? Ha sido muy importante también analizar en el cuadro y diferentes partes también más adelante de los cuadros vas a poder ver qué es paradigma, lo vas a poder dar algunos conceptos, qué significa paradigma, espiritualidad también, ¿no? No, porque se ha ido, hoy en día estamos viviendo diferentes formas de dominación neurolingüística, cambiar conceptos, significados, bueno, a las palabras hay que cambiarles significados para tratar de controlar el pensamiento, ¿no? Entonces esto es muy importante además, ¿no? Entonces esto es muy importante señalarlo. ¿Por qué digo que no todos los católicos están de acuerdo con una religión universal? eh, Haciendo la diferenciación, a ver, bueno, vamos al punto. Dice, como decía el cardenal Ratzinger, para el nuevo orden mundial se convierte en una necesidad destruir el cristianismo, vaciándolo de su fe en Cristo y en la iglesia, para convertirlo en una mera doctrina de ayuda, solidaridad social o beneficencia.
Creo que esto el cardenal Ratzinger, que después llegó a ser papa, ha hecho una autocrítica en el sentido de que se está transformando la Iglesia Católica, dice, ¿no? Según el libro, como decía el cardenal Ratzinger, para el nuevo orden mundial se convierte en una necesidad destruir el cristianismo, vaciándolo de su fe en Cristo y en la Iglesia para convertirlo en una mera doctrina de ayuda, solidaridad social o beneficencia. Bueno, eso es lo que ha dicho el cardenal Ratzinger en su tiempo. Dice, además, en este intento se enmarca, por ejemplo, diferentes proyectos o paradigmas, dice, ¿no? El nuevo paradigma ético de la nueva era y la ética planetaria de Hans Kung. Bueno, eso es muy importante reflexionarlo, queridos hermanos. No, entonces yo te animo a que busques esa parte, que lo descargues, este libro, porque es muy, muy interesante, ¿no? Además dice, hay puntos comunes, habla también de los puntos comunes a los diversos intentos de reingeniería de las religiones. Actualmente, pero por supuesto, se está viendo una reingeniería no simplemente en el ámbito político, económico, sino también en el ámbito religioso. Se ha ido cambiando conceptos y se ha ido poniendo más como, déjenme usar esta palabra, a la moda, si quiere decírselo así, del término la espiritualidad, ¿no? Entonces, la espiritualidad es un concepto que trata de evadir el término doctrina o dogma, desechándolo y buscar uno mismo la salvación por sí mismo, ¿no? La salvación uno por sí mismo. Aquí es como estamos viendo en el cuadro, dice paradigma, Thomas Kuhn dice muestras aceptadas de métodos prácticos en la ciencia. ¿Qué es un paradigma? Paradigma, Thomas Kuhn dice, son muestras aceptadas de métodos prácticos en la ciencia, ¿no? Ahí dice, The Structure of Scientific Revolutions. Adam Smith también habla del concepto de paradigma, pero no voy a entrar tanto a definir el paradigma, sino más bien voy a señalar que son diferentes sistemas de pensamiento también paradigmas, ¿no? Pero es de ahí donde nace el término cosmovisión, donde también lo lleva a la práctica el filósofo Wilhelm Dilthey, donde va a empezar a analizar a partir del paradigma e ir a un concepto de cosmovisión en el sentido de que la cosmovisión es una forma de pensar del mundo. Es por eso que cosmovisión, pero por supuesto que cosmovisión cristiana o cosmovisión bíblica, como he ido viendo en diferentes lugares que se habla, por supuesto que no estoy de acuerdo, porque el constructo mismo filosófico, más que todo, el constructo filosófico está muy ligado a una reingeniería del nuevo orden mundial, ¿no? Entonces, la palabra cosmovisión no hay en las Santas Escrituras, pero por supuesto, y eso es muy, pero muy preocupante, que se use justamente estos términos. Entonces, además, el libro habla de sincretismo e indiferentismo religioso y panteísmo. El nuevo orden mundial, en este sentido, en estos nuevos paradigmas, lo que va a buscar es que estas religiones sean sincréticas y exista un indiferentismo religioso y además promover un panteísmo. Indiferentismo religioso, lo entiende el libro, no importa en lo que se crea, lo importante es creer en algo. Lo necesario es la espiritualidad, no los credos y doctrinas. O sea, hay que desechar los dogmas, las doctrinas, y lo necesario es la espiritualidad, ¿no? Entonces, además, este detalle que nos lanza el libro dice, en respuesta al indiferentismo y al sincretismo religioso, Juan Pablo II fue muy claro al dirigirse a la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el año 2000, para poner remedio a esta mentalidad relativista es necesario, ante todo, afirmar el carácter definitivo y completo de la revelación en Cristo, ¿no? Entonces Juan Pablo II
ha dado, en ese entonces ha estado en contra del indiferentismo y del sincretismo religioso. Es muy claro. Entonces no todos, por ejemplo, no todos los católicos están de acuerdo, lo vuelvo a repetir, no todos los católicos están de acuerdo con el ecumenismo o con la religión universal, por supuesto, porque además el libro dice, haciendo una autocrítica a lo que está pasando a nivel mundial y también dentro de la Iglesia Católica, por supuesto, eh, señalando que existe una reingeniería, ¿no? Pero esta reingeniería está muy ligada al poder global, ¿no? Entonces, al nuevo orden mundial. Entonces podemos decir que estamos viendo un relativismo en todos los ámbitos. El relativismo ético, por supuesto, es muy importante. Aparece hoy como el enemigo más significativo de la fe cristiana. Esto lo dijo el cardenal Ratzinger. Dijo, en todos los ámbitos el relativismo ético es el enemigo significativo de la fe cristiana. El relativismo se ha convertido así en el problema central de la fe en la hora actual. Entonces, eso es muy importante también analizarlo. Además, dice, bueno, en el resumen que tengo del libro, dice, es importante trabajar en una identidad católica de nuestras instituciones. O sea, lo que está diciendo aquí el autor es que se debe volver a hablar más de dogmas, de doctrina, ¿no? De una doctrina, si quiere llamárselo así, cristiana, de volver a los dogmas para salir del relativismo, ir en contra de la reingeniería social, reingeniería religiosa que se está planteando en el nuevo orden mundial, y esto es muy evidente. Bueno, entonces, queridos hermanos, es muy importante analizar este libro para entender y reflexionar lo que en la misma Iglesia Católica se está planteando. En este caso el autor está en contra de la religión universal y el poder global, ¿no? Entonces es algo muy importante. Se han ido tocando diferentes puntos como sincretismos, que no está de acuerdo el autor con diferentes religiones sincréticas, ¿no? Entonces es importante volver a los dogmas y a la doctrina cristiana. Bueno, queridos hermanos, espero que bajes este libro y que saques lo bueno y lo deseches lo malo, que eso es bíblico por supuesto. Vamos a seguir analizando otros libros también, ¿no? Este libro está a tu disposición, lo puedes bajar en PDF y bueno, a seguir analizando todo. Dios te bendiga, querido hermano.